Que Dios les bendiga, mis hermanos. Damos gracias a Dios de poder compartir una vez más la palabra. Quiero invitarle a abrir sus Biblias en San Mateo capítulo 18, versículo 15. En esta noche quería hablar del perdón, ¿no? Y vamos a ver en el capítulo 18, versículo 15, los primeros versículos. El Señor aquí nos enseña cómo tratar los problemas entre hermanos, entre cristianos, entre personas de fe que siguen a Cristo. Y dice el versículo 15, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste la palabra. Y si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieres de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Podemos ver que el Señor ya en la palabra nos enseña cómo resolver los problemas interpersonales, cómo resolver los conflictos dentro de la iglesia del Señor, y puntualiza la importancia del acuerdo, de poder estar de acuerdo para poder tener resultados en la oración, en el clamor. Entonces es importante que sepamos que en la iglesia del Señor vamos a tener conflictos, va a haber roces, va a haber situaciones. No, la iglesia perfecta no está en la tierra, está allí en los cielos. Vamos camino a la perfección, vamos siendo transformados de gloria en gloria, vamos siendo tratados en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Por eso es importante aprender de la palabra para resolver conflictos personales, porque los conflictos personales, cuando se arraigan, producen tristeza, dolor, amargura, enojo, y puede traer raíces de amargura, y que luego no solo contaminan a la persona, sino contaminan a la iglesia del Señor y hacen mucho daño, ¿no? Por eso es importante tener un espíritu perdonador, ¿no? Saber que el Señor en la cruz, siendo injustamente crucificado, y todo lo que Él sufrió y padeció, cuando Él estaba en la cruz, el Señor dijo: perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Que nosotros podamos entender que aún con las injusticias que el Señor Jesús recibió, Él nos dio el ejemplo de poder que podamos perdonar. Si Él perdonó tanta atrocidad que hicieron contra Él, ninguno de nosotros hemos sufrido lo que Él ha sufrido. Por eso quería hablar un poquito del perdón, ¿no? Del perdón, que es importante que nosotros tengamos un corazón sano. Dice la Biblia que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Es importante tener una mente sana, un corazón, no solo un corazón limpio, sino un corazón perdonador, ¿no? Cuando el apóstol Pedro escuchó esta enseñanza de Jesús, siendo que sabemos que la característica de Pedro era bastante impulsivo, bastante arrebatado, ¿no? Antes de la transformación que tuvo por el poder del Espíritu, estaba luchando con su carácter como nosotros luchamos con nuestro carácter. Entonces ahí saltó con una pregunta, ¿no? Y si la leemos, ahí en el versículo 21, lo tiene por ahí, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y de alguna manera Pedro dijo: bueno, lo perdono 7 veces y en la octava le doy, ¿no? Era medio sanguíneo, pero el Señor ahí le dio una explicación y luego le da una parábola, una enseñanza, para que nosotros el perdón que recibimos de parte de Dios, ese mismo perdón lo apliquemos con aquellas personas que quizás nos han perjudicado, nos han dañado, han hablado mal de nosotros, nos han lastimado, o un montón de razones que podemos tener
para estar resentidos, pero el Señor nos enseña que tenemos que perdonar como Él nos perdonó a nosotros toda nuestra deuda, todos nuestros pecados. Y fíjese lo que dice ese versículo, el 22. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, ¿no? De alguna manera le dijo, Pedro, tenés que perdonar y perdonar y perdonar y no cansarte de perdonar, ¿no? Entonces el Señor le mostró una parábola, ¿no? Aquí, y la vamos a leer, no la vamos a profundizar tanto, no nos da tampoco el tiempo, pero vamos a sacar algo interesante para que nos ayude a entender que de la gracia que hemos recibido, del favor de Dios que hemos recibido, de tanta compasión que Dios tiene con nosotros y tantas veces que Dios nos perdona cuando nos arrepentimos, nosotros tenemos que aplicar esa misma gracia. De gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Y esto tenemos que tenerlo como algo habitual, porque en medio de nuestro caminar, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? En el trabajo, en la iglesia, con los familiares, con los amigos, en el deporte, en diferentes lugares siempre habrá uno que otro que nos va a querer perjudicar o va a hacer algo contra nosotros, así que tenemos que estar preparados en nuestro corazón, siempre con nuestro corazón lleno de la presencia de Dios, lleno del amor de Dios para poder brindar perdón constantemente y entregarle al Señor quizás las injusticias, las cosas que sufrimos, que nos pasan y recibir el consuelo y la fortaleza y resguardar nuestro corazón, porque dice que de él mana la vida, ¿no? Cuando nuestro corazón está sano, tenemos un gozo permanente, nos podemos relacionar mejor y vemos la vida de otra manera. Por eso es importante tener un corazón perdonador, porque constantemente estamos relacionándonos con personas, vivimos en una sociedad, no vivimos por lo menos aquí en una isla solos, sino que Jesús nos enseñó cómo convivir con la gente que no está de acuerdo con nosotros, o aún que nos rechaza, o aún que habla de nosotros mintiendo, para que nosotros no entremos en amargura ni amarguemos a otro, sino podamos tener un espíritu perdonador. Y aquí, en el versículo 23, dice los dos deudores, y lo leemos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuenta, le fue presentado uno que le debía, escuche, 10.000 talentos, una suma grande. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo halló a unos consiervos que le debían 100 denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo, pagame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vinieron sus consiervos, los que pasaban se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Qué tremendo, tremenda enseñanza que el Señor nos da, ¿no? El rey tuvo misericordia de ese siervo, le perdonó la deuda, pero ese siervo no tuvo misericordia de otro consiervo, sino que fue duro, fue implacable. Por eso tenemos que entender esto, ¿no? Que el Señor ha tenido tanta misericordia a nosotros. ¿De dónde el Señor te sacó? ¿De dónde el Señor me sacó? ¿Cuántos pecados el Señor nos perdonó? ¿Y cuántos pecados el Señor nos perdona cada vez que erramos
la gracia de Dios está vigente y la sangre derramada en la cruz sigue teniendo vigencia, porque cuando confesamos nuestros pecados, dice la palabra, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura. Esa sangre sigue vigente cuando nos arrepentimos. Por eso hay una gracia abundante que no tenemos que rechazar ni desperdiciar, sino tenemos que recibir el perdón de Dios. Quizás tú puedes decir en tu corazón: Dios no me puede perdonar, pastor. Yo no he hecho tantas cosas mal, he hecho tantas cosas que no tienen perdón. Pero la Biblia nos enseña el carácter de Dios, el amor de Dios, que cuando hay arrepentimiento, hay perdón, hay restauración. Y Dios trae limpieza en el corazón y cambio en la vida. Por eso debemos entender que tenemos que perdonar a aquellos que nos hacen mal, aquellos que nos injurian, aquellos que hablan de nosotros mintiendo, aquellos que nos desprecian, nos rechazan. Es más, Jesús nos advirtió que nos iban a rechazar por su causa y por causa de su nombre. Entonces tenemos que estar preparados, hermanos, para guardar nuestro corazón y saber que si nosotros no cuidamos nuestro corazón teniendo un espíritu perdonador, nuestro corazón, que tiene que ver con nuestra alma, con nuestro psiquis, se va enfermando, se va llenando de resentimiento, de amargura, y causa en nuestro ser interior, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, un montón de cosas que nos empiezan a deteriorar, un montón de cosas que comienzan a traer un dolor constante, una amargura constante que nos empieza a enfermar el alma, nos empieza a enfermar el cuerpo, empezamos a enfermar también nuestro ámbito, empezamos a destilar el dolor, el enojo, la bronca, el resentimiento. Estamos amarrados a esa persona que nos lastimó y es tiempo de que recibamos libertad de parte del Señor. ¿Cuándo recibimos libertad? Cuando nosotros soltamos perdón. Y podemos entender que Dios nos perdonó y nos perdona tantas veces, hermano. ¿Cómo nosotros no vamos a hacer lo mismo? Fíjese que en estos últimos versículos como que concluye esta enseñanza, ¿no? Dice el versículo 32, entonces llamando a su Señor le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Es decir que el Señor, cuando nosotros nos arrepentimos y le dijimos: Señor, perdóname, porque he hecho cosas aborrecibles, he hecho cosas que me avergüenzo de compartirlas. Y el Señor nos perdonó, vino con su misericordia, nos cubrió con su misericordia y nos dice: hacé vos lo mismo con otros. Y a veces no lo hacemos y empezamos a decaer, empezamos a declinar, empezamos a entristecernos, empezamos a perder esa pasión por Cristo y por servir al Señor. Y el versículo 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Dios nos dice: vos tenés que tener misericordia de aquel que te dañó, como yo, dice Dios, tuve misericordia de ti. Entonces tenemos que entender esto si queremos vivir la vida abundante que Jesús nos promete. La vida plena tiene que ver con nuestro interior sano, con nuestro corazón sano. Eso va a hacer que nosotros vivamos un día a la vez, que vivamos en el contentamiento, que tengamos una facilidad para relacionarnos. Pero cuando estamos dolidos, resentidos, amargados y con tanta rabia y enojo por el daño que nos causaron, eso nos complica mucho para relacionarnos. Nos aislamos, nos metemos para adentro, comenzamos a encerrarnos nuestros propios pensamientos y el diablo empieza a atormentar nuestros pensamientos y nuestra mente. No le demos lugar al diablo, resistámosle al diablo y demos lugar a Dios y podamos tomar esta palabra y decidamos, porque el perdonar no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido perdonar a la persona que me arruinó mi vida, a la persona que me hizo daño, a la persona que me traicionó. Yo determino y mantener esa decisión y en un momento la sanidad va a venir y ese bálsamo del amor de Cristo va a sanar esa herida y luego vamos a recordar sin rencor
y sin resentimiento. Algunas cosas que pasan cuando no perdonamos. Primero tenemos que identificar la falta de perdón como un pecado, ¿no? El Señor dice que perdonemos para que Él nos perdone. Y también tenemos que entender esto, que la falta de perdón es como una enfermedad, como un dolor constante, como algo que te acompaña todos los días. Y que cuando vos soltás perdón, el Señor te perdona. Porque dice que si nosotros no perdonamos, Dios nos puede perdonar. Pero cuando vos soltás perdón, Dios va a sanar tu alma, tus sentimientos, tus emociones, tu corazón, y luego vas a sentir la sanidad física. Porque muchas veces la falta de perdón trae consecuencias físicas en todo nuestro cuerpo. Y entonces cuando soltamos perdón vamos a recibir sanidad. La falta de perdón nos enferma y nos hace infeliz. Pero cuando soltamos perdón empezamos a tener el gozo y la alegría que Cristo nos quiere otorgar. Diariamente, cada día quiere que andemos en el gozo, ¿no? La falta de perdón nos roba la paz, nos roba la alegría, las ganas de vivir. Y no alcanzamos a poder ver los afectos que tenemos, lo lindo que tenemos alrededor, porque estamos abrumados por esa amargura, por ese dolor. Pero cuando nosotros soltamos perdón, comenzamos a ver que hay muchas cosas lindas a nuestro alrededor y que hay muchas cosas que tenemos que valorar. Cuando no perdonamos, dice la palabra que de la abundancia del corazón abra nuestra boca. Cuando nosotros no perdonamos, se nota en nuestro hablar, se nota en cómo nos comunicamos, en cómo nos dirigimos a otros. Cuando perdonamos, cambia nuestro vocabulario y en vez de lastimar a otros, sanamos. Nuestras palabras empiezan a ser sabias y dice que las palabras del sabio son como medicina, ¿no? Que en esta noche podamos reflexionar y podamos decir: Señor, sí, yo decido perdonar en esta noche, porque yo quiero, Señor, que mi corazón esté lleno de felicidad e impartirla y ser sabio para hablar con mis semejantes. La falta de perdón nos hace personas rebeldes, agresivas, personas que les cuesta convivir. Pero cuando nosotros perdonamos, empezamos a ser personas amables, agradables, personas que podemos tener una relación sana con los demás, porque tenemos un corazón sano. Por eso es importante que determinemos. La falta de perdón nos hace insensibles a nuestros semejantes. Yo recuerdo, en mi caso personal, llegué al camino del Señor y tenía una profunda amargura, una profunda falta de perdón en mi corazón. Me hacía una persona agresiva, me hacía una persona rebelde, me hacía una persona que no podía descansar cuando ponía mi cabeza en mi almohada. Y era tan amarga la vida para mí, hasta que llegó el Señor y me enseñó que como Él me perdonó, yo también tenía que perdonar. Y pude perdonar y pude recibir esa paz que no la encontramos en ningún lado, esa sanidad en mi alma, ese bálsamo en mi corazón que hizo que la vida fuera diferente. Cuando perdonamos, Cristo nos cambia la vida, nos hace personas felices y nos hace disfrutar la vida, la sencillez de la vida, y nos saca una mochila pesada. Por eso yo te animo, yo sé cómo te sentís, porque también viví quizás lo que estás viviendo, pero Cristo quiere sanarte, Cristo quiere alegrarte la vida. El diablo te la quiere amargar, el diablo te quiere destruir, el diablo está poniendo pensamientos perturbadores en tu mente. No descansás, no tenés alegría, no tenés ánimo, pero Dios quiere llenarte de alegría. Por eso te animo a que tú puedas perdonar.
Quiero invitarte a que hagas una oración conmigo para que el Señor pueda entrar en tu alma y sanar lo más profundo de tu corazón. Quiero que repitas conmigo: Señor Jesús, en esta noche yo quiero recibir la sanidad. Yo quiero recibir, Señor, esa alegría que solo viene de ti. Determino y decido perdonar a todas aquellas personas que me dañaron, que me lastimaron, que hicieron cosas que causaron gran dolor en mi corazón. Los perdono, los bendigo, Señor, y te ruego que pongas en mí esa paz que yo no estoy necesitando, que tú sanes mi alma, que tú sanes mi cuerpo, que tú sanes mis emociones, y que a partir de esta noche mi vida tenga un cambio radical, un cambio profundo, y que pueda tener un corazón perdonador, un corazón sano, un corazón lleno de tu amor para brindar amor a aquellos que necesitan. Yo perdono y bendigo a todos aquellos que me han causado mal. Repetí conmigo: Señor Jesús, esta es la noche que determino perdonar. Y si querés nombrar a esa persona que tanto te lastimó, que tanto te dañó, nombrala para dentro de tu corazón. Si estás solo en tu casa, hacelo en voz alta y deja que el Espíritu de Dios ahora comience a entrar sobre tu ser, comience a entrar sobre tu alma, comience a llenarte del amor de Dios. Él está en este momento contigo, Él está sanando y cicatrizando tus heridas, Él está trayendo la paz a tu corazón. Y a partir de esta noche no serás el mismo, a partir de esta noche no serás la misma, porque el dulce amor de Cristo está endulzando tu vida, que quizás estaba en amargura, en dolor y en desolación. En el nombre de Jesús tú recibas libertad. Toda depresión, toda tristeza, toda angustia, toda perturbación, en el nombre de Jesús recibe la libertad. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, se sana, se sano por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga.